Muy bien. Bueno, buenas noches para todos. Estamos acá compartiendo en una instancia más acá en Conectados. Y bueno, el mensaje de esta noche este, que vamos a compartir es, quizás suene un poco repetitivo en estas épocas de fiestas, este, pero más allá de todo el tema de los días, de feriados y de todo el ambiente que se arma en torno a estas épocas del año, está bueno poder recordar y poder tener en cuenta qué es lo que estamos celebrando, más allá de todas las cosas. Se acerca la Navidad, se acercan las fiestas, este, y lo que vemos a nuestro alrededor este, es que muchas veces como que se pierde un poco el sentido de lo que estamos celebrando. Más allá de que para todos nosotros las épocas de Nochebuena y Año Nuevo son tiempos para poder compartir en familia o poder estar un poco más extendidos. Creo que para muchos, y que incluso nosotros alguna vez quizás hemos estado en ese lugar, son épocas que quizás no nos gusta tanto. Hay gente a la que el simple hecho de que se acerquen las fechas como estas eh, le genera muchos sentimientos encontrados e incluso negativos. Quizá, como recién dije, muchos de nosotros estamos pasando al acercarse fechas como estas con ciertos pensamientos. Muchos de nosotros quizás por el momento en el que estamos pasando, quizás porque hay seres queridos que hoy no están con nosotros para compartir la mesa, o por situaciones en nuestras vidas en que estamos pasando, situaciones difíciles, y eso nos puede llevar a decir, la verdad que no tengo ninguna razón para celebrar, la verdad que no le veo sentido a todo esto de estar con toda esta movida de estar compartiendo cuál es la razón, no le veo ningún sentido. Eh, y nos ponemos a pensar en esto y decimos, la verdad que no, este, la verdad que las fiestas, la Navidad no es símbolo para mí de felicidad ni de alegría, sino todo lo contrario. Y se vienen muchos pensamientos a la cabeza, pero más allá de todo el ambiente de todo lo comercial, o incluso de lo que estemos pasando cada uno de nosotros y que haga que ese ambiente se vea opacado por nuestra realidad, eh, aún hay buenas noticias, hay una esperanza, hay nuevas de gran gozo. Podemos preguntarnos, ¿hay alguna razón para celebrar en medio de un mundo roto, en medio de tanto sufrimiento, en medio de quizás en nuestras vidas que estemos pasando por una situación de tiempo de desierto, situaciones eh, donde solo vemos oscuridad, donde no vemos esa alegría y ese gozo, eh, más allá de las fechas, como decíamos, hay razones para tener todavía una esperanza, todavía un gozo que va más allá de cómo nos sintamos en este momento. Y ese es el gozo verdadero, el gozo de Navidad.
pero no el gozo que viene en el mes de diciembre para compartir y armar el arbolito o compartir la mesa, sino que es un gozo duradero. Así sea 1 de junio, así sea cualquier fecha del año. Son buenas noticias para cada momento de nuestras vidas. Hoy vamos a recordar un poco y poner a volver en el centro a quien merece estar en el centro de no solo de esta celebración, sino de nuestras vidas. Jesús es el centro de la Navidad. Jesús es el centro de toda la historia de la humanidad. Más allá del trasfondo cultural que nos hace celebrar esta época del año en cierta fecha, y todo lo demás que viene, lo cierto es que Jesús nació y cambió toda la historia. Por eso, en el calendario, en la historia, hay un antes de Cristo y un después de Cristo, que divide la historia en dos. Pero con todo la cuestión comercial, toda la cuestión de incluso algo bueno como compartir familia con amigos, muchas veces hace que nos olvidemos un poco de cuál es el motivo, cuál es el centro de aquello que recordamos, aquello que celebramos. E incluso, para ser sinceros, la gran mayoría de las personas nos rodean, sea la creencia que tengan. Muchos puede ser que digan, sí, que se celebra, no sé, el pesebre, otro va a decir Papá Noel, pero si le preguntamos a muchas personas qué significa la Navidad o qué se celebra, creo que la gran mayoría no tendría mucha idea de qué es lo que está celebrando o cuál es el motivo de esta celebración. Y en esta noche vamos a ver cuáles son esas noticias y esas buenas nuevas. Les voy a leer en Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 2, el versículo 9 al 14. En esta ocasión, hay unos pastores que están cuidando su rebaño de ovejas o de cabras en la Palestina del primer siglo. Personas que quizás no eran muy tenidas en cuenta, era un oficio como cualquier otro, y era muy común en la Palestina de esa época. Era una noche cualquiera que no parecía tener mayor cuestión que estar allí cuidando el rebaño, pero algo iba a pasar, algo iba a suceder que iba a impactar. Después de esa noche nada iba a ser igual. Dice el pasaje que les acabo de mencionar. Sucedió que un ángel del Señor desapareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo,
miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Increíble. Nosotros lo podemos leer, quizás ya estamos familiarizados con esta historia y no nos sorprende, no nos genera como mucha reacción. Pero si nos ponemos a imaginar y tratamos de ponernos en el lugar de esos pastores, debe haber sido algo realmente impactante. Y como dice el mismo pasaje, se llenaron de temor. O sea, literalmente, seguramente nunca habían visto algo igual en sus vidas. Y ellos fueron los privilegiados de tener de primera mano esas buenas noticias. Quizás estas personas estaban pasando por montones de situaciones en sus vidas, en medio de un contexto político y social, en donde había malestar por causa de la ocupación política y económica del Imperio Romano y muchas otras cosas. Y estas personas anhelaban quizás tener buenas noticias en medio de toda esa situación que estaban viviendo, que en cierta manera, si nos ponemos a comparar en la actualidad, muchas cosas quizás no han cambiado porque siguen habiendo malas noticias, sigue habiendo muchas situaciones, no solo en el mundo, sino en nuestras propias vidas, donde quizás no tenemos o no vemos muchas razones para celebrar, para ponernos contentos, para tener gozo. Y cuando llegan estas fechas, algunos lo único que quieren es que pase lo más rápido posible para que todo vuelva, entre comillas, a la normalidad. Pero en esta aparición, estos ángeles querían traer buenas noticias, nuevas de gran gozo. El ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el motivo, no solo de compartir en estos días y de recordar y celebrar, sino para cada día de nuestras vidas. Que hubo un día en que el Dios eterno dejó su gloria y por nosotros vino a este mundo. Y eso es razón suficiente para tener gozo, para tener alegría. Incluso quizás el saber esto, teóricamente, es fácil. Podemos decir: sí, yo creo en esto eh, y sé que es una realidad, pero no veo ese gozo en mi vida, esa felicidad, sea por la situación que estoy viviendo. O incluso quizás sintamos a Dios lejos, quizás muchas veces no tenemos ganas de hablar con Dios, de orar, de buscarle, por todo lo que nos está aconteciendo. Pero aún así, Dios nos invita y quiere que nosotros nazca ese gozo,
esa esperanza. Aún donde pareciera que no la hay, en la situación que estés pasando, aún hay esperanza, hay buenas noticias. Jesús vino y nada fue igual desde el momento en que vino a este mundo. Y nada fue igual por la sencilla razón de que no solamente vino y estuvo en esta tierra, predicando, enseñando, sanando, sino que vino por la única razón, que fue para morir. Y obviamente todas las personas, todos los seres humanos nacen y mueren, pero Jesús en su muerte, en su sacrificio, nos dio vida. Y es más, no quedó en la tumba, sino que venció a la muerte. Al vencer a la muerte venció todo lo malo que hay en el mundo y nos dio y nos da la esperanza. Quizás nosotros estamos necesitando ese gozo, esas buenas noticias, recordarnos a nosotros mismos esas nuevas de gran gozo. O quizás hay personas a tu alrededor que necesitan escuchar estas buenas noticias, estas buenas nuevas. Y es una excelente oportunidad para poder compartir esa alegría y esa esperanza de que Dios, en todo su poder y en toda su gloria, quiso venir a este mundo en la forma en la que nace cualquier ser humano y viene a este mundo en un bebé, en toda su debilidad, en toda su dependencia, de que depende de sus mamás, de sus papás, hacerse uno de nosotros en toda su debilidad, pero sin embargo, siendo el mismo Dios y con el propósito de darnos vida, de darnos salvación, de darnos una vida plena. Y esa es la razón. Es la razón del verdadero gozo. Muchos en estas épocas del año buscan su gozo y su felicidad en cosas quizás que están buenas, como el compartir en familia. Otros lo buscan en comprar regalos, en comprar cosas, o incluso en hacer fiestas. Pero todas esas cosas pasan. Las épocas de las fiestas pasan, incluso llegan y nos hacen sentir mucho peor de lo que ya estamos, y pasan, la gente se endeuda y queda el mismo vacío de antes. Pero el verdadero gozo no está en ninguna de esas cosas que pasan, que nos da un momento de cierta felicidad, pero en fin, pasa el día siguiente y es como si nada. Pero el gozo de Jesús, que Él nos da aún cuando nos sentimos agobiados, esa fortaleza que nos da cuando no sabemos de dónde sacar fuerzas, cuando no sabemos dónde sacar fuerzas para buscar de Dios o para seguirle, solamente Jesús lo puede dar. Es un gozo y una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dicen las mismas escrituras. De que no solo de que Jesús nos da esa vida, sino de que si se interesó tanto en esta humanidad caída,
como para venir a este mundo y hacer todo lo que hizo por nosotros, cuanto más podemos tener la certeza y la seguridad de que Él sigue en control de este mundo, de toda la historia y de nuestras vidas también, y de que nuestras vidas están en sus manos, y de que tenemos una razón para cada día despertarnos y, y dar gracias a Dios por un nuevo día, y en estas fechas, o cada día del año, tener una razón para decir gracias, Jesús, porque viniste al mundo, naciste, moriste en la cruz y resucitaste y lo hiciste por mí, lo hiciste por cada uno de tus. Que bueno, no sé cuáles son tus planes para estos días, pero sea lo que sea que, que hagas, que el centro de tus pensamientos y de todas las cosas eh, no sea solamente actividades o comprar o lo que sea que hagamos, sino tener ese agradecimiento, darle gracias a Dios de que Él vino y nació y nos dio esa vida, nos dio una razón para poder eh, estar cada día alegres. Vamos a orar. Señor, gracias porque viniste un día a este mundo y te hiciste uno más de nosotros y te identificaste con nosotros, Señor. Gracias porque en tu sacrificio, en tu muerte, nos diste vida, nos diste paz y hoy podemos tener esa esperanza de que dando ese regalo de amor que tú diste con tu propia vida, podemos hoy disfrutar de una vida abundante y llena de gozo aún en medio de mundo roto, aún en medio de nuestras vidas, Señor, que muchas veces nos sentimos rotos por dentro, pero tú vienes con tu fortaleza, con tu gracia y nos abrazas. Gracias por ese abrazo que nos da vida. Gracias porque, Señor, si caemos, tú nos levantas. Gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nuestra fe se debilita, muchas veces nos sentimos tan débiles, pero, Señor, tú con paciencia nos abrazas y nos levantas y nos ayudas a caminar contigo. Gracias, Señor. En estas fechas, días, no perdamos el enfoque de darte las gracias y darte toda la gloria a ti por todo lo que tú eres y por todo lo que has hecho y seguirás haciendo, Señor. Gracias porque naciste, un día viniste a este mundo y gracias porque naciste también en nuestros corazones. Gracias, Señor. No tenemos palabras para agradecerte por todo lo que tú eres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Que Dios les bendiga y bueno, nos estaremos conectando, como siempre, por este medio y seguimos compartiendo.